El aula estaba en silencio cuando el profesor señaló con desprecio al único estudiante negro de la clase. Tú, ven aquí. Quiero ver si eres capaz de resolver esto, aunque lo dudo. Las risas bajas de algunos compañeros hicieron que Samuel sintiera un nudo en el estómago. No era la primera vez que lo ponían a prueba solo por su color de piel. Pero esta vez, Montenegro no tenía idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Un grupo de estudiantes tomaba notas, algunos con atención, otros con indiferencia. Entre ellos, en la última fila, estaba Samuel, un joven de 17 años con la piel oscura y los ojos atentos. No hablaba mucho en clase, pero siempre entregaba sus tareas a tiempo. Sin embargo, Montenegro apenas lo miraba, como si su presencia le resultara irrelevante. A ver, dijo el profesor, deteniéndose frente al pizarrón. Con un gesto brusco, escribió una ecuación compleja, una de esas que pocos podrían resolver sin ayuda. Su mirada recorrió el aula y se detuvo en Samuel. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Tú, el del fondo. Ven aquí y resuelve esto. El aire en el aula se tensó. Algunos compañeros intercambiaron miradas incómodas, otros reprimieron una risa. Samuel sintió el peso de todas las miradas sobre él. No era la primera vez que Montenegro lo ponía en aprietos. Siempre le hacía preguntas más difíciles que a los demás, como si quisiera probar algo. Con calma, Samuel se levantó y caminó hacia el pizarrón. Montenegro cruzó los brazos. Vamos, demuéstranos lo que sabes, dijo con un tono condescendiente. O quizás esto es demasiado complicado para ti. El murmullo de la clase fue casi imperceptible, pero Samuel lo sintió. Sabía lo que el profesor esperaba, que fallara, que tartamudeara, que confirmara su prejuicio. Pero en lugar de sentirse intimidado, Samuel tomó la tiza y observó la ecuación con detenimiento. Por un instante, el aula desapareció. Solo existían los números, las variables, las posibilidades. Montenegro alzó una ceja. ¿Qué pasa? ¿Demasiado difícil? Se burló. Samuel no respondió. En su mente, el problema se iba resolviendo paso a paso, como un rompecabezas que encajaba a la perfección. Y entonces, con una tranquilidad absoluta, empezó a escribir. La tiza se movió con precisión sobre el pizarrón, trazando cada operación sin dudar. La clase entera quedó en silencio. Montenegro dejó de sonreír. Cuando Samuel dio el último trazo y se apartó del pizarrón, un murmullo de asombro recorrió la sala. Ahí estaba la respuesta, limpia, clara, sin errores. Montenegro se acercó con el ceño fruncido. Repasó cada línea, tratando de encontrar una falla, un descuido. No había ninguno. El profesor apretó la mandíbula. ¿Cómo? Susurró. Samuel no dijo nada. Solo devolvió la tiza y regresó a su asiento. El aula permaneció en silencio, hasta que uno de los estudiantes dejó escapar una risa baja. Luego otra. Y otra. Pronto, el murmullo creció. Montenegro había quedado en ridículo frente a toda la clase. Pero en vez de reconocerlo, el profesor se volvió hacia Samuel con la mandíbula tensa. Tuviste suerte, dijo con frialdad. Pero la suerte no dura para siempre. Samuel no respondió. Solo lo miró a los ojos por un breve instante y luego desvió la vista. Sabía que, por más que demostrara su talento, para Montenegro nunca sería suficiente. Pero ese día, en ese momento, había hecho algo más importante, había demostrado que no necesitaba su aprobación. Y eso era suficiente. Al día siguiente, Montenegro llegó al aula con el ceño fruncido. No había dormido bien. La imagen de Samuel resolviendo la ecuación con facilidad lo había perseguido toda la noche. No podía permitir que un estudiante como él, un muchacho negro del que no esperaba nada, lo dejara en evidencia frente a la clase. Apenas sonó el timbre, Montenegro golpeó la mesa con la palma de la mano. Hoy vamos a tener una pequeña prueba sorpresa. Anunció con una sonrisa que no ocultaba su malicia. Saquen una hoja y prepárense. El aula se llenó de suspiros y quejas. Nadie esperaba un examen. Samuel, sin embargo, solo sacó su cuaderno en silencio. Montenegro paseó por la clase, observando a los alumnos, pero su mirada siempre volvía a él. La prueba era complicada, mucho más de lo que solía ser. Ecuaciones avanzadas, problemas diseñados para confundir, preguntas con trampas. Montenegro había pasado la mañana asegurándose de que Samuel no pudiera resolverlo.
Pero lo que más le molestaba no era la posibilidad de que el chico fallara, sino el simple hecho de que existiera la posibilidad de que no lo hiciera. Durante la prueba, Montenegro caminaba entre los pupitres. De vez en cuando, se detenía junto a Samuel, mirando su hoja por encima del hombro. Esperaba encontrar errores, dudas, titubeos. Pero Samuel escribía con seguridad, su lápiz avanzaba sin interrupciones. La clase terminó y los alumnos entregaron sus hojas. Montenegro las tomó con impaciencia, hojeando rápidamente la de Samuel. Su pecho se tensó. No había errores. El profesor sintió un calor subirle por el cuello. ¿Cómo era posible? Miró a Samuel, que esperaba en su asiento sin emoción alguna. Algo dentro de Montenegro se rompió. Tú, quédate un momento, ordenó con voz seca. Los demás estudiantes salieron en silencio. Cuando la puerta se cerró, Montenegro caminó lentamente hasta el escritorio de Samuel. No me gusta que me tomen por tonto, dijo, con un tono más bajo pero cargado de veneno. Nadie resuelve esa prueba sin ayuda. ¿De dónde la copiaste? Samuel lo miró con tranquilidad. No la copié, respondió sin vacilar. Montenegro se inclinó sobre él, apoyando las manos en el escritorio. No me mientas, gruñó. Alguien como tú no debería ni entender estas ecuaciones. Samuel sintió un nudo en el estómago, pero no desvió la mirada. Alguien como yo, repitió con voz calmada. ¿Y qué significa eso, profesor? Montenegro chasqueó la lengua y se enderezó. Significa que hay gente que nace para esto y gente que no, y tú deberías saber en qué grupo estás. Samuel se levantó con lentitud, recogió su mochila y miró al profesor directamente a los ojos. Lo sé perfectamente, dijo con firmeza. Parece que el que no lo sabe es usted. Sin esperar respuesta, se dirigió a la puerta y salió del aula. Montenegro se quedó de pie, sintiendo que, de alguna manera, había perdido algo más que una discusión. Y lo peor era que no podía soportarlo. Los días pasaron, pero Montenegro no podía quitarse a Samuel de la cabeza. Cada vez que corregía un examen, cada vez que hacía una pregunta en clase, sus ojos terminaban posándose en él, esperando encontrar una falla, un error, algo que le confirmara lo que siempre había creído. Que un negro no podía ser mejor que los demás. Pero la evidencia era imposible de ignorar. Samuel no solo resolvía cada problema, sino que lo hacía con una facilidad insultante. Era más rápido que cualquiera en el aula, más preciso, más brillante. El profesor intentó ignorarlo, minimizarlo, pero llegó un momento en que ya no pudo seguir haciéndolo. Un día, el director entró a su oficina con una carpeta en las manos y una sonrisa de satisfacción. Montenegro, tenemos que hablar, dijo, dejando caer la carpeta sobre su escritorio. Acabo de revisar los resultados de las últimas pruebas de matemáticas. Hay un estudiante con un desempeño extraordinario. Un verdadero prodigio. Montenegro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién? Preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El director abrió la carpeta y le mostró los resultados. El nombre de Samuel brillaba en la parte superior, con un puntaje perfecto. Este chico es un genio, dijo el director, entusiasmado. Estoy considerando recomendarlo para una beca especial en la universidad. Podría ser el próximo gran matemático de este país. Montenegro apretó los puños. Eso no es posible, soltó con frialdad. El director frunció el ceño. ¿Cómo que no es posible? Las pruebas no mienten. El profesor sintió un calor rabioso subirle al rostro. Se inclinó sobre la carpeta y la cerró de golpe. No lo acepto, dijo en voz baja. No puede ser. Un negro no puede ser un genio. El director parpadeó, sorprendido. ¿Qué estás diciendo, Montenegro? ¿Te estás escuchando? Estoy diciendo la verdad, insistió el profesor, con la mandíbula tensa. Gente como él no nace con ese tipo de inteligencia. Seguro hizo trampa, encontró alguna manera de engañarnos. No es posible que alguien como él tenga ese nivel de capacidad. El director se levantó lentamente, mirándolo con desaprobación. Espero no haber escuchado lo que creo que escuché, dijo con dureza. Estamos hablando de un estudiante brillante, y si no puedes aceptar eso, el problema no es él, sino tú. Montenegro sintió un odio irracional crecer en su pecho. No podía soportarlo. No podía aceptar que todo lo que había creído toda su vida se derrumbara frente a él.
Al día siguiente, cuando Samuel entró en el aula, el profesor lo miró con una frialdad que nunca antes había mostrado. A partir de ahora, te sentarás en la primera fila, le ordenó sin explicación. Samuel lo miró con desconfianza, pero no discutió. Sabía que Montenegro no soportaba la idea de que fuera mejor que él, que fuera mejor que cualquiera. Las siguientes clases se convirtieron en un infierno. Montenegro lo interrogaba sin piedad, lanzándole los problemas más complicados, intentando humillarlo frente a todos. Pero Samuel siempre respondía con calma, con precisión. No importaba cuántas trampas le pusiera, cuántas veces tratara de hacerlo fallar. Samuel siempre tenía la respuesta correcta. Un día, Montenegro perdió la paciencia. Golpeó su escritorio con fuerza, haciendo que todos los estudiantes saltaran en sus asientos. «¡Basta!», gritó, mirando a Samuel con furia. «No importa cuántas respuestas correctas tengas, no importa cuán rápido resuelvas una ecuación. Nunca serás un genio. Un negro no puede ser un genio». El aula entera quedó en silencio. Los estudiantes miraban al profesor con horror, sin poder creer lo que acababan de escuchar. Samuel se puso de pie lentamente. Sus manos estaban relajadas, su rostro tranquilo, pero sus ojos reflejaban algo más profundo, una certeza absoluta. «No necesito que me llames genio», dijo con serenidad. «Ya sé quién soy». Y con esas palabras, recogió sus cosas y salió del aula, dejando atrás a un hombre que se ahogaba en su propio odio, incapaz de aceptar la verdad. Las palabras de Samuel quedaron suspendidas en el aire, dejando una marca imposible de borrar. Montenegro sintió una oleada de rabia, pero también de temor. Sabía que se había sobrepasado. No solo lo había pensado, lo había dicho en voz alta, frente a toda la clase. El rumor de su explosión se esparció por la escuela como pólvora. En cuestión de horas, el director fue informado. Montenegro fue llamado a su oficina y obligado a explicar lo sucedido. «¿Es cierto lo que dijiste?», preguntó el director con una dureza que no admitía mentiras. Montenegro se removió en su asiento. «Mis palabras fueron sacadas de contexto», intentó justificar. «No quise decirlo de esa forma». Pero el director no quería excusas. «No hay contexto que justifique lo que dijiste. He recibido múltiples quejas de estudiantes que aseguran que llevas meses tratando de humillar a Samuel». El profesor sintió que la sangre le hervía. «Ese muchacho no es un genio», insistió, negándose a aceptar la realidad. «Todo esto es un error». El director lo miró con asco. «No, el error fue permitir que alguien como tú enseñara aquí por tanto tiempo. Montenegro, estás despedido». La noticia de su despido corrió rápido. Los profesores lo miraban con desprecio, los estudiantes susurraban a sus espaldas. De la noche a la mañana, Montenegro pasó de ser un hombre respetado a un paria. Mientras tanto, Samuel seguía avanzando. Su talento era innegable, y el director, indignado por la manera en que había sido tratado, decidió enviar sus resultados a una prestigiosa universidad. En cuestión de semanas, recibió una respuesta, le habían ofrecido una beca completa para estudiar matemáticas en una de las mejores instituciones del país. El día en que recibió la noticia, su madre lloró de felicidad. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo», dijo, abrazándolo con fuerza. «Todo el esfuerzo ha valido la pena». Samuel sonrió. Sabía que su camino no sería fácil, que aún enfrentaría barreras. Pero también sabía algo más, el talento no tenía color y nadie podría arrebatarle lo que había logrado con su esfuerzo. Montenegro, en cambio, pasó los siguientes años consumido por su propio rencor. Sin trabajo, sin respeto, sin nadie que quisiera darle una segunda oportunidad. El mundo había seguido adelante sin él. Y mientras él se hundía en el olvido, Samuel ascendía, convirtiéndose en el hombre que estaba destinado a ser. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo reflexionar, no te pierdas la próxima que recomiendo. Aquí es otra mirada importante para entender y cambiar el racismo. Haz clic ahora y sigamos hablando de lo que importa.